De segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 5. La semana anterior terminamos el capítulo 2, en donde al final de este capítulo la palabra de Dios nos enseñaba cómo es que usted y yo hemos sido escogidos por Dios. ¿Cuántos escogidos de Dios sabemos, iglesia? Debemos de regocijarnos porque Dios, en su infinito amor, habiendo personas con conocimiento bastante engrandecido de muchas cosas, tanto terrenales, que tienen títulos terrenales, que han ido a universidades, que se creen sabios, Dios decidió escogernos a nosotros. Como cuando Jesús vino a este mundo y anduvo en Israel, ¿a quiénes escogió? No escogió a letrados, escogió a 12 obreros, unos pescadores a los cuales el mundo no tenía por dignos. Pero a ellos Dios les concedió el privilegio de que anduviesen con Él, se convirtieron en el grupo íntimo del Señor Jesucristo, porque fue Él quien los eligió. Amén, iglesia. Así también fue elegido usted y yo. Fuimos escogidos para la alabanza de su gloria, como lo dice el mismo Corinto. Fuimos escogidos para anunciar las buenas nuevas de salvación. A usted y a mí, Dios para eso nos escogió. Pero sobre todo, nos escogió para salvación. ¿Cuántos sabemos eso, iglesia? Para salvación. Quiere decir que Dios nos ha colocado en otro lugar en donde usted y yo no sufriremos el castigo de los juicios venideros de este mundo por causa de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Tan fiel es Dios que aún en el día del juicio a usted y a mí, Dios nos tiene colocados en otro lugar. ¿Cuántos sabemos eso? Mire qué lindo. Dios va a castigar este mundo, Dios va a castigar, hermanos, las naciones, tanta perversidad, tanto pecado, tanta maldad. Dios hará justicia un día, y en ese día, cuando se revele la ira de Dios, ¿sabe qué va a hacer Dios con usted y conmigo? Los que hemos creído en Él. Él nos ha guardado de ese día. Así le dijo Dios por medio en el libro de Apocalipsis a una iglesia, ¿verdad? Que he guardado para el día de la prueba, hasta del día malo. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Para eso Dios nos escogió. Eso es lo que nos hablaba el final del capítulo 2, ¿verdad? En donde decía, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto no dependió de usted y de mí, esto dependió de Dios. Y dice el capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermano, orad. Si hemos sido escogidos para salvación, si hemos sido colocados, hermano, en un lugar especial de parte de Dios para nosotros, ¿qué debemos de hacer? Debemos de hacer que la palabra de Dios llegue también a otros corazones. Y esa es la súplica que el apóstol Pablo le va a hacer a sus consiervos en la iglesia de los tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad. ¿Por qué hay que orar? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo al que el apóstol Pablo apela a que la iglesia ore? No es nada terrenal. No dice, oren para que Dios me dé muchas bendiciones, ¿verdad? Que Dios me prospere, que Dios me bendiga dándome casa, dándome carro, dándome dinero, dándome negocio. Esas no son las bendiciones por las cuales el apóstol Pablo suplicaba oración. Porque esas tienen una parte de parte de Dios en nosotros, ya están estipuladas las añadiduras. Pero antes de las añadiduras dijo Dios que había que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hacia eso incita el apóstol Pablo a la iglesia. ¿Por qué hay que orar? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que está el apóstol Pablo pidiendo en el versículo 1? Orad por nosotros. ¿Para qué dice? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Dos palabras. ¿Cuál es la palabra primera que usa? Corra. ¿Qué quiere decir? Que el evangelio avance. Que otros conozcan. Que no solo seamos nosotros. Usted y yo somos llamados a llevar el evangelio. Usted y yo somos los portavoces del evangelio. Y hay que orar por él. Hay que orar, dice el apóstol Pablo, oremos. Le está diciendo a la iglesia, el Señor le puso en su corazón, dile a la iglesia,
Porque esto no fue como lo hemos explicado siempre. No es deseo del apóstol, es lo que Dios le puso en su corazón. Dile a la iglesia que ore para que la palabra de Dios corra. Y dice que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Hay un testimonio de que esta iglesia de Tesalonicenses llegó la palabra de Dios, ellos la atesoraron dentro de su corazón, creyeron en ella y dio fruto. Hubo testimonio de que esa iglesia, la palabra de Dios, la tomó, no como palabra del apóstol, sino como palabra de Dios. Y eso que él produjo en esta iglesia, hermano, que se viese que habían habido cambios, que se viese que había habido conversiones, que había habido, hermano, un nuevo nacimiento en estas personas, porque alguien llevó la palabra, porque Dios usó al apóstol para ello. Entonces les dice, así como la palabra de Dios llegó a ustedes y hizo una obra en ustedes, es necesario que también llegue a otros. Mire usted por qué predica y predica y predica, porque es necesario que la palabra de Dios corra, que avance, quiere decir. ¿Y por qué? Porque más de alguno Dios, por medio de la palabra de Dios, lo va a llamar. Y si crea esta palabra, lo va a cambiar, lo va a transformar y lo mejor, lo va a salvar. Entonces, la súplica del apóstol es que la iglesia tiene que hacer énfasis dentro de sus oraciones para que se siga predicando la palabra de Dios. Antes de cualquier otra petición, que Dios nos dé un terreno, que Dios nos dé un templo grande, antes de eso hay que orar que la palabra de Dios llegue a otras personas, amada iglesia. Y esto solo por medio del pastor, no, también por medio de ustedes. Así como llegó a vosotros, ¿qué quiere decir? Ustedes son un ejemplo de que la palabra de Dios llegó a ustedes. Así también debe de llegar a otros. Y no hay descanso para ello, dice el versículo 1. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Ya habían hombres que no querían el evangelio. Ya habían hombres que se oponían a que el evangelio se predicase. Ya había en tiempos del apóstol mucha gente que decía, no, que aquí no venga el apóstol Pablo, esos que andan alborotando los pueblos, así les decían en el libro de Hechos, ¿se recuerdan? Entonces, debido a esas experiencias del apóstol les dice, oremos por dos cosas, iglesia. Uno es que la palabra de Dios corra, avance para que otros sean alcanzados. Amén, iglesia. Pero también oremos porque hay gente perversa. ¿Cómo le llama el apóstol Pablo a los que no quieren el evangelio? Yo no me lo estoy inventando. Muchos dicen, usted es bien ofensivo, pastor. Es que la Biblia hay que interpretarla de la forma como está escrita. Con ese propósito Dios la dejó. Fue inspirada por Dios. Y dice, hermano, que aquellos hombres que no quieren la fe de Dios, esos no son llamados para fe. Dios les llama, según su palabra, en el versículo 2, y para que seamos librados de hombres perversos. ¿Y qué más? Y malos. Alguien que no quiere la palabra de Dios es una persona perversa. Cuando usted y yo no queríamos venir al evangelio, éramos malos y perversos, hermano. ¿Qué era lo que nos impedía venir a la iglesia? ¿Qué era lo que nos impedía abrir una Biblia? No le entiendo. La maldad y la perversidad que había dentro de nuestros corazones nos impedía eso. Entonces dice el apóstol Pablo, oren para que esos perversos no se opongan. Oren para que, dice el versículo, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque, qué duro, ¿verdad? No es de todos la fe. Eso no es de aquellos que quieren comprar. Esto no es de mí. Esto no nació de usted. Esto vino de Dios. Es un regalo grande, hermano. Eso es lo que quiere decir. No es de todos. Y esto es un consuelo para aquellos que usted dice, hermano, viera qué sé yo, lo invito. No es de todo. ¿Qué dice la Biblia? No es de todo. Dele gracias a Dios que usted ha sido escogido para ello. ¿Qué tal si usted hubiese sido colocado en nosotros? Estaríamos en el lugar de los escogidos, entre los malos y qué. Si no es de todos, hermanos.
Mire, ¿y usted por qué mucha gente no quiere ir al Evangelio? Porque no es de todos, es de los que Dios quiere. No es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Amén, iglesia? No es del que corre, hermano, y el que quiere es de aquel a quien Dios ha decidido depositar su gracia y su misericordia. Y de entre ellos está usted. Dele gracias a Dios. Ore para que otros también sean alcanzados. Ore para que la palabra de Dios llegue a estas personas, a pesar de que hay muchos malos y perversos que no quieren la palabra de Dios. Oremos, hermano. No solamente era para el tiempo del apóstol, sino también para nosotros en esta era. Ahora, ¿y qué hay que hacer entonces, hermanos? Si hay malos, si hay perversos que no son de fe, ni tampoco quieren saber nada de la Biblia. Ahí anda la gente para arriba y para abajo, hermano, e implicada en un montón de delitos y pecados, pero saber de Dios no quieren nada. La gente está preocupada por ese coronavirus. Ay, que ya va a venir, que ya va a venir. Y cuando dicen ya va a venir Cristo, que eso es algo eminente, que nadie lo puede parar. Eso sí, mire, hermano. Cristo viene y la gente no está preparada para ello. Ahí anda comprando la gente papel higiénico para cosas terrenales. Ahí anda la gente comprando comida, anda comprando alcohol, anda comprando carne, porque se va a escasear. Amada iglesia, viene algo peor. La palabra de Dios dice que estas pestes solo son el principio de dolores. Le llamó la palabra de Dios allá en el libro del Evangelio según San Mateo capítulo 24. ¿Cómo le llama esto, hermano? Principio. Esto no es nada para aquello que ha de suceder en aquel tiempo. Aquel día será peor, hermano. Y ya lo estudiamos en este mismo estudio de la carta del apóstol Pablo hacia los tesalonicenses, habla de eso. Eso será duro. Mis amados hermanos, bajo usted y yo, dice la palabra de Dios, que hemos sido escogidos para salvación. Hermano, ¿y por qué la gente no busca a Dios viendo las situaciones? Por esto, por lo que dice al final del versículo 2, y lo pueden volver a leer conmigo. ¿Qué dice esa parte, esa frase final? Porque no es de todo. Vaya, dele gracias a Dios que usted tiene fe. Démosle gracias a Dios que el Señor en su misericordia nos alcanzó. ¿Cómo llamaba el estudio anterior? Escogido se llamaba, ¿verdad? O sea, Dios nos eligió. Ahora Dios está llamando a muchos, pero muchos no quieren, no es de todos la fe. ¿Y qué se hace? Entonces no se predica, hermano. No, lo contrario, dice el versículo 3. Pero fiel es el Señor. ¿Qué hará con ellos, hermano? ¿Qué hará con aquellos que creemos? Os afirmará. ¿Y qué más? Aleluya. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por ello, hermano? Fiel es el Señor que os afirmará. Tienes esa palabra en su corazón. Usted va a ser de los primeros que va a morir quizás con ese coronavirus. Si Dios quiere, dígale, me presento allá al cuartel general. Allá voy a estar encuartelado hasta que Cristo venga, dígale. Para mientras el Señor aquí me tiene batallando. Pero si Dios nos quiere llevar con eso, que nos lleve, hermano. Oiga, ese pastor, ¿cómo está deseando? No estoy deseándole mal a nadie. La Biblia es clara que dice que el Señor guarda lo suyo. Fiel es el Señor, dice. Fiel es el Señor que os afirmará. ¿A quién va a afirmar, hermano? Nosotros no está hablando de los que no son de fe, no tiene nada. El Señor no tiene nada que ver con aquellos que no creen. ¿Y por qué no les pasa nada? No tiene nada que ver con ellos, tiene que ver con usted. Fiel es el Señor que os afirmará y guardará, porque hay hombres malos y perversos, decía el versículo anterior. Pero ¿qué hará el Señor con ellos? A usted y a mí no guardará. Y usted y yo ya lo hemos experimentado. Usted y yo hemos andado en boca de lobo. No es porque hayamos pasado a la par de un restaurante, que sí se llama, un restaurante donde venden hamburguesas. Bueno, no nos están pagando para que estemos haciendo la publicidad. No es por eso, verdaderamente hemos andado en caminos tenebrosos y Dios nos ha guardado, mis amados. Hemos pasado muchas tribulaciones, hemos pasado muchos peligros. Allá ha estado Dios cumpliendo ese versículo. Fiel es el Señor que os afirmará y os guardará. ¿Ha sido fiel el Señor? Nos ha guardado del mal. Una vez, muchas veces. Si no, hagamos una pequeña remembranza de tantos testimonios que teníamos que dar. Gracias a Dios porque nos sanó, nos sacó de aquel hospital. Miren, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos pasado por un hospital? Yo levanto la mano. Y yo no quiero ir ahí. Y es feo, amén, iglesia.
Pero ahí había, hermano, infecciones, allí había, hermano, contaminación. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó, lo guardó del mal. Ay, no, yo gracias a Dios no he ido al hospital. Pues denle gracias a Dios que lo ha guardado del mal. Y si aún va, Dios le guardará. Amén, hermano. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Ahora el versículo 4. Y tenemos confianza, se va a referir a los hermanos sobre lo que les está imponiendo esa carga. Les dice, y tenemos esta confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos. ¿Qué confianza tenía el apóstol en la iglesia de Tesalonicenses? Que era una iglesia que oía la palabra de Dios, que la recibía y que hacía lo que la palabra de Dios decía. Y no se recuerda que así inició el estudio en la primera carta. Ahora les está ratificando y diciendo, miren hermanos, yo confío respecto a ustedes, iglesia, les dice, que ustedes van a hacer lo que han oído de parte de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cristo viene pronto, mientras Cristo esperamos su venida, ¿sabe qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios, porque puede ser que venga hoy, puede ser que venga mañana, puede ser que venga dentro de muchos años, pero para mientras viene yo debo de estar viviendo en la voluntad de Dios. Eso se llama esperar al Señor en una vida práctica. Como lo decíamos la semana anterior, no se trata de estar viendo al cielo, de allá va a venir el Señor. Si no nos va a aparecer un ángel, como les decía en el estudio anterior, como se lo dijo a los apóstoles. Están haciendo aquí ese mismo Jesús que ustedes vieron ir, así vendrá, pero para mientras váyanse a Jerusalén, les dijo, porque allá les ha dado mandato, vayan a trabajar, vayan a hacer lo que se debe, vayan a vivir la vida que Dios quiere que le agrade a través de mi testimonio, donde yo trabajo, donde yo estudio. Eso es esperar al Señor. No se trata, iglesia, yo estoy esperando, Cristo ya va a venir y por eso voy a ir a la vigilia, voy a ir al culto, voy a ir a la oración. Se trata de que usted tiene una comunión con Dios y por eso va a ir al culto, por eso va a ir a la oración, por eso va a ir a la vigilia, por eso va a ir a trabajar y va a comportarse como cristiano. Aquí en la iglesia no cuesta esperar al Señor. No, hombre, aquí no cuesta, ¿qué pasa? Allá donde trabajamos, ahí cuesta refrenar la lengua. Ahí cuesta esperar al Señor, ahí cuesta dar testimonio. Esa es la vida práctica de esperar al Señor. Entonces les dice el apóstol, respecto a vosotros yo tengo esta confianza, dice el versículo 4, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. 5. Y el Señor, ¿quién se va a encargar de hacerlo? Dios. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Por qué al amor de Dios? Porque Dios, por medio de su amor, dio a quién? A su Hijo Jesús. Y Jesús, ¿qué tuvo para con nosotros? Paciencia. Esas dos cosas son importantes en el creyente. El amor de Dios es Cristo dentro de nuestros corazones. Y Cristo dentro de nuestros corazones tiene que producir en nosotros paciencia. Esa paciencia es porque van a venir pruebas, van a venir tribulaciones. No sé si hemos entendido esta parte donde el apóstol Pablo encarga el orar para que la iglesia camine, para que la iglesia evangelice, para que corra la palabra de Dios y que la palabra de Dios tenga efecto en otros. Esa oración también era ¿para qué? Para que la iglesia supiese que había hombres que no eran de fe, sino que eran hombres malos y perversos. Muchos hemos tenido esa experiencia cuando evangelizamos. ¿Sabe usted que Cristo le dijo? Mire, de eso no me venga hablando. Y nos saben bien pesado. No les pasa nada. ¿Por qué? Esos no son de fe. No son llamados a fe, hermano. Son hombres malos y perversos. Ahora, versículo 6. ¿Nos quedó clara esa primera parte de los versículos 5? Vale. Los primeros 5 versículos hablaban de eso. Ahora, en el versículo 6, el apóstol va a tratar un tema. Por eso le digo, él estaba hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos de estar dando gracias a Dios porque hemos sido escogidos por Él. Hemos sido escogidos para salvación. Sí, pero mientras no viene, hay que vivir una vida que agrade al Señor. Y de esa es la que va a hablar en el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos. Esta parte es un poco, para muchos es dura, para muchos es una parte en la cual el apóstol Pablo estaba cargando a la iglesia, a lo material. No, nada que ver.
Estaba hablando de la realidad que vive la iglesia aquí en la tierra mientras Cristo no viene. Es esperar a Cristo, como decíamos, en una vida práctica. Muchos hermanos se encierran en la religiosidad. Hermano, yo solo paso en mi iglesia porque ya Cristo va a venir y no voy a trabajar. ¿Quién te ha dicho? ¿Te has equivocado, hijo? A Cristo se espera aquí en la iglesia, se espera en la casa y se espera en el trabajo. Y donde los hipotes estudian, ahí esperan a Cristo. ¿O no, iglesia? Porque el Señor no dijo, cuando estén en culto voy a llegar. ¿Por qué no dice así? ¿Cómo dice su palabra? Nadie sabe de qué. Del día, ni qué más, ni la hora. ¿Solo quién? Mi Padre. Entonces, el día y la hora, ¿cuándo es? Ahí es donde usted está trabajando, puede ser. Entonces le dice en el versículo 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande como... Vaya, ¿eso qué es, hermano? La palabra andar desordenadamente no se refiere al hecho de que las personas solamente cómo se visten. Esa es una parte. El desorden no solamente es eso, el desorden es el pecado. De eso está hablando la palabra. Y va a focalizar ciertos tipos de pecado. La palabra de Dios es clara, dice el versículo 6. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande. Mire, hermano, pero empieza el versículo 6 diciendo os ordenamos. ¿Qué quiere decir eso? Un mandamiento. Hermanos, por favor, les voy a dar una sugerencia. Aún no dice así. Hermanos, les ordeno algo. Apártense de todos aquellos que andan desordenados. No, hombre, pero no son nuestros amigos. Por eso, hermanos, la iglesia es débil. Por eso mucha iglesia cae. Por eso mucha iglesia no crece espiritualmente. Porque con los desordenados, ahí está en el relato. Ahí es donde están. Ahí están. Este pastor es bien cuadrado. Sí, ahí dice, hermano, que os apartéis. No está hablando, hermano, que usted va a andar, uy, santo, santo, uy, no, porque tenemos que testificar. En el versículo anterior nos hablaba. Lo que no tenemos que hacer es contagiarnos del desorden que ellos hacen. Apártese, ahí están tirando piedras, apártese, usted por qué le va a caer uno. Ahí están hablando mal, apártese, porque ahí Dios no quiere que estemos. Por eso no me gusta esa iglesia, por eso no me gusta eso de leer la Biblia, así como eso nos limpia, no la queremos. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de leer, guardar y vivir. Esas son tres cosas importantes en el cristiano. Desordenadamente y no vaya. ¿En qué quiero yo enfocar que una persona ande desordenada? No yo, sino la palabra. ¿En qué el apóstol Pablo, por medio de la revelación de nuestro Dios, hace ver que una persona anda desordenada? Que no anda según las Sagradas Escrituras. Sencillo. Una persona que le dice, eso dice la Biblia, esa persona ¿cómo anda? Eso era en el tiempo antiguo. Esa persona anda como solo unas cosas sí, otras no. Ese es desorden. Dice el versículo 6, al final: de todo hermano que ande desordenadamente hay que apartarse, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. O sea, fue instruido el hermanito. Ha oído palabra de Dios, ha dicho amén, ha cantado, acepto a Jesucristo, ha dicho, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Va a una iglesia, se congrega, oye palabra de Dios, pero no camina conforme a esas enseñanzas. 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Hay un testimonio que la gente había visto ¿cómo andaba el apóstol Pablo? Él andaba desordenado. Dios había transformado su vida, y ¿quién podía decir qué bonito fue, hermano, que nosotros pudiésemos decir, hermano, ustedes saben cómo ando yo? Ninguno de nosotros tiene valor de decir. Pero es bueno, hermano, buscar eso.
Es bueno que nadie vaya a salir. Yo a usted lo he visto jugando naipes. Yo a usted lo he visto con otra. Ay, también. Hombre, ay, uno que se parece a mí era. ¿Qué es usted era? Y cada quien vaya a buscar. Allí dice la Biblia, hermano, que el apóstol Pablo podía decir libremente: ustedes me vieron como a mí. Y ninguno de ustedes puede decir que yo di un mal ejemplo. Pues no está diciendo eso en el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. La gente sabe cuál es el evangelio puro. Pero eso no le gusta. Le gusta un evangelio según a su manera. Esto sí, esto no, esto tal vez. Ese no es evangelio puro. Ese anda desordenado. ¿Qué más dice? Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. Aquí ya va a enfocarse en algo. ¿Saben qué se va a enfocar? En el montón de gente alabando. Uy, hermano, qué pesado es. Sigamos leyendo, versículos 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No, a nadie le podía decir al apóstol Pablo: usted es un gran dañado, solo a comer viene. No comimos el pan de balde. ¿Qué quiere decir? Me lo gané. Eso está diciendo el apóstol. Eso está diciendo Dios por medio de su palabra, no el apóstol. Saben que yo no comí el pan de balde. Día y noche trabajé, ¿cómo dice? Con las manos. Y el trabajo del cual se refiere el apóstol Pablo era en sí, en la iglesia, pero también cuando había que ir a trabajar, el apóstol Pablo hacía tiempo. Tenía su propio trabajo. Dice que para que no serle carga a ninguno de vosotros, vuelve a leer conmigo el versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos. Cuando dice no ser gravosos es que no andaba como, hermano. ¿Saben que el apóstol Pablo no andaba así? ¿Qué quiere decir gravosos? O sea, para decir, hermana Arely, ¿crees que me da comida? Para no caer en eso, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Ir a trabajar mañana porque tengo que comer, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Vale, avance entonces, versículo 8, al final. Para no ser gravoso a ninguno de vosotros. 9. No porque no tuvimos derecho, o sea, si tenía derecho, él era apóstol. Era el que Dios había escogido para exponer el evangelio. Pero no es porque no tuviese derecho, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Miren, por aquellos que dicen, es pastores asalariados. No, hermano, aquel hermanito que trabaja y que sirve al Señor, la gloria es para Dios, hermano, si el trabajo es una bendición. Eso no se trata, hermano, de dejar el trabajo. Claramente la Biblia lo dice. Porque puedo caer en el error. Y si alguien trabaja al 100% en la obra y trabaja en la obra, la gloria es para Dios, tiene derecho también. Pero la Biblia también respalda a aquel que dice, para que los hermanos no digan que yo como de las ofrendas que me dan, voy a trabajar. Está bien, hermano. Ahí lo dice la Biblia que el apóstol así vivió. No, iglesia. O me estoy equivocando, estoy alterando la palabra de Dios, o el mensaje de Dios se está interpretando como Dios lo permitió que se escribiese. Miren, para no serles agravosos, no porque no tenga derecho, quiere decir que alguien que lo hace tiene derecho, ¿cierto? Pero para que me anden diciendo, hay un montón de compañeros que me dicen, usted sí tiene pisto. Mire, le pagan aquí en la empresa y en la iglesia tiene un gran salario. Y a mi risa me da. No, hombre, si este hombre es rico, dicen. Y dicen vulgarmente, está a 2 sueltos, pero lo dice que no te impresiona. Ya sabe usted, ¿verdad? Está aquí y está allá, dicen. A mi risa me da. Para no ser gravosos, para que, ay, ¿viste lo que hablan? Si como no es cierto, cuando Dios me permite comerme las pupusas, hermano, Dios me las ha proveído. Y como sea. También Dios bendice a aquel pastor que se dedica a esto, que trabaja, que va a orar, hermano, que va a ver a los enfermos, que pasa todo el día enseñando, que va en la noche a enseñar. También, hermano, tiene derecho. Amén, iglesia. Pero dice el apóstol Pablo, yo no pide eso, para no ser gravoso. No porque no tenga derecho. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros,
os ordenábamos esto. ¿Qué decía el apóstol Pablo cuando estaba en Tesalonicenses? Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice, hermano? Tampoco come. Esos haragancitos que no hay trabajo, no coman, hombre. Amén, iglesia. Montón de gente que anda pidiendo, hermano. ¿Sabe por qué piden mucho? Porque son haragantes. Yo he visto viejitos discapacitados trabajando. Mire, un día de estos andaba un anciano con problemas de discapacidad visual y sabe que andaba con su, ¿cómo se llama, verdad? Y andaba vendiendo el viejito. Ese es un ejemplo. Nosotros la muela nos duele, ya no vamos a trabajar. Y ellos que los ojos es un impedimento, ahí andan trabajando. ¿Qué le está hablando? ¿De qué pecado está hablando? ¿De qué desorden está hablando también el apóstol Pablo? De la galería. Aquel que no quiere trabajar, aquel que no sale y no se rebusca, ¿saben qué? No coma. Así dice la Biblia, ¿amén? Pero aquel que dice, bueno, no tengo trabajo, por a ver, ¿de dónde, verdad? Señora, le ayudo. Ya está trabajando. Dios lo bendecido de ese no se va a morir de hambre. Dice el versículo 10, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, o sea, no se refiere de que no es que no haya trabajo, sino la clave está en esa parte que dice, no quiere trabajar. No coma, dice. 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Otra vez utiliza el término desordenado. ¿Pero qué tipo de desorden? Vuelva a leer despacito el versículo 11. Porque oímos algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Andan en una casa, andan en otra. ¿Y de qué andan, hermano? De metidos. Y aunque no digamos amén, hay como estamos, como no tiene nada que hacer, se va a chambrear. Y de estos hay un montón. Aquí y en todas partes. Conocimos una señora, hermana, que estaba en una esquina, bla, 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 bla. Yo regresaba del trabajo, estaba en otra esquina, en la mañana, en la casa no pasaba. Y sus hijos aguantando hambre. Su marido se buscó otra. ¿Qué andaba haciendo? Y decía que era hermana. Entremetiéndose en lo ajeno. ¿Y quién era? Pues no me importa. Y a usted tampoco. Amén, iglesia. Pero ese es un mal ejemplo. Aunque sea lavar los trastes, póngase, hombre. Pero trabaje. Dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. Algunos que andan desordenadamente entre vosotros, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Y qué tal vos? ¿Y la fulana? Hombre, no. Lo dice la Biblia, no yo. Versículo 12. A los tales que hay que hacer, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, o sea, estén quietos, coman su propio. ¿Sabe qué le está diciendo el apóstol Pablo? Que dejen de andar así, que se compongan. Amén, iglesia. Es bien duro que ahí dice la Biblia. A estos mandamos y exhortamos. Ay, que aquellos que son delicados, ¿verdad? A estos hermanitos hay que tratarlos con cuidadito, porque son debilitos, hermanitos, démosles tortillita. Vayan a trabajar, les dijo el apóstol Pablo. Les dijo Dios por medio de la palabra. ¿O no, iglesia? A estos tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, que se rebusquen. Versículo 13. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que si
avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Así es que si Dios le pone en el corazón, hermanita, siento en mi corazón decirle que usted tiene que ser y cambiar, hágalo, hermano. Si por eso le va a caer mal, la Biblia se lo está demandando. No lo tenga como enemigo, dice, amén, o yo me estoy equivocando. ¿Cuál es el mandato del apóstol de Dios por medio de la palabra? A los que no obedecen esta carta, ¿qué dice el apóstol Pablo en su carta? Dios le pone en el corazón esto para nosotros. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalando. ¿Qué quiere decir, hermano? Hay que decirle a la gente sus errores. ¿O no, iglesia? Hay que decirle en qué área está fallando. Y si por eso se enojan, pues no los tengamos como enemigos, pero hay que decirles. No se trata de que no les hablemos. No se trata, iglesia, de que usted ya no los va a saludar. Porque nos dice el consejo bíblico, a ese señalarlo y no os juntéis con él. Cuando dice no os juntéis con él, es que no andemos con él. Sino que cuando lo veamos, ¿qué dice que hay que hacer? Para que se avergüence, ¿saben qué hay que hacer? Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Hay que decirle, hermanito, ¿cuándo se va a congregar? Hermanito, ¿cuándo va a cambiar? Hermanito, ¿y cuándo se va a firmar? Esas palabras son una ofensa para él, pero usted lo está haciendo en el Señor, no para avergonzarlo. Para que se avergüence, ¿sabe qué hay que hacer? No estar con él. Si él va al baile, no vaya usted, va. Es que es mi amigo. ¿Tu amigo el diablo entonces? Es que es mi amigo y si no voy se va a enojar. Allí dice la Biblia que no nos juntemos con él. Lejos de eso hay que decirle, bueno, ¿usted para dónde va? ¿Para dónde va? Y le va a decir lo mismo. ¿Y a vos qué? Vamos a la iglesia mejor, dígame. Él es el que se hace enemigo. Usted y yo no nos vamos a hacer enemigos de ellos, sino que vamos a exhortar. Es bien dura como termina pero ¿a qué área de la vida está hablando el apóstol Pablo? A la vida práctica de todos los niños. Y con eso se despide la carta en el versículo 16 al 17 diciendo lo siguiente: y el mismo Señor de paz de siempre, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Se cree, hermano, que las cartas con el apóstol Pablo nada más era ya él no se escribía en sí, pero había a quien le oía y le escribía. Por eso es que aparece ese agregado. ¿Me lo estoy inventando? Allí dice el versículo: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Lo hacía el apóstol Pablo en nombre del Señor. La exhortación la hacemos en el nombre del Señor. Miren, hermanos, esta área es la más difícil en la vida práctica del cristiano. Decirle a una persona, mire, ¿cuándo va a volver a los caminos de Dios? Esa persona siente que usted lo está ofendiendo. El impío, usted le puede decir, ¿cuándo va a aceptar al Señor? ¿Cuándo se va a acercar a la iglesia? Al rato le dice, pero el caído, hermano, ahí es peor. Porque cree que la Biblia dice que hay de aquel que habiéndome conocido, vuelve atrás. Como dice el proverbio, dice, la puerta lavada vuelve al 100, o sea, al lodo.